tutor y compañero, mi nombre es Nelson Torres, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en el curso de Electrónica de Potencia de la UNAD. En esta oportunidad vamos a realizar la simulación del circuito SPWM de la fase 5, el cual nos dice que debemos simular el circuito conversor DCAC diseñado, el cual debe satisfacer las siguientes especificaciones: voltaje DC de entrada 12 o 24 voltios, voltaje AC de salida de 120 a 60 Hz y una potencia de salida de 100 a 1000 watts. Bueno, aquí tenemos la parte teórica, donde calculamos en nuestro circuito el índice de modulación en amplitud, en el cual tenemos que la señal que se va a modular en la fase de SPWM es una señal de 5 voltios con otra señal de 12 voltios, y esto nos va a dar un índice de modulación de 0.4. Sabemos que esta es la amplitud correcta, y calculamos ahora el índice de modulación en frecuencia, en el cual vamos a trabajar una frecuencia para la onda triangular de 1200 Hz y para la onda seno de 60 Hz, el cual nos da un índice de modulación en frecuencia de 20. Calculamos los valores del filtro. Estos valores el filtro se va a utilizar para generar una onda senoidal, voltaje senoidal de 60 Hz, el cual se calcula mediante la siguiente fórmula, estableciendo predeterminadamente el valor del capacitor de 10 microfaradios. Utilizamos la fórmula. Al reemplazar en la fórmula nos arroja que debemos utilizar una bobina de 703 milihenries. Aquí tenemos el circuito. Calculamos los valores del transformador. Se va a utilizar un transformador con un secundario predeterminado de 5 Henry, de capacitancia, de inductancia 5, y mediante la fórmula calculamos los valores de el primario. En este caso tenemos el voltaje de entrada, que va a ser 12 voltios, y el de salida, que va a ser 120. Utilizamos la fórmula y nota que tenemos que utilizar un primario de 0.05. Bueno, aquí tenemos nuestro circuito. Podemos explicar aquí las etapas. Este es nuestro circuito. Aquí podemos explicar las etapas. Pues tenemos primero la etapa SPWM. En esta etapa SPWM tenemos unos amplificadores operacionales que trabajarán como comparadores, los cuales compararán una señal triangular generada por Proteus y una señal senoidal con diferentes parámetros, una desfasada a 180 grados de la otra, y nos generará unas señales de pulso, las cuales entrarán a nuestra etapa de drivers, y estos mediante las configuraciones pues nos darán unas otras señales de salida, y nos elevarán esos voltajes, esas señales, para la etapa de filtrado y potencia. En esta etapa de filtrado y potencia, pues mediante las señales que nos dan los drivers, se generan unas ondas senoidales, dependiendo de la configuración de nuestro filtro, y alimentado por los 12 voltios de la batería. Luego esta señal que nos da este filtro, pues la utilizamos para elevarla mediante un transformador de 12 voltios a 120 voltios. Aquí tenemos nuestro circuito montado en Proteus. Vemos todos los componentes, pues, la etapa de SPWM, la modulación,
la etapa de drivers y la etapa de filtrado y de potencia. Aquí tenemos nuestro transformador, ¿okay? Entonces aquí podemos ver que tenemos unas señales de entrada de la primera señal seno de amplitud de 5 voltios y frecuencia de 60 Hz y 0 grados de desfase, y la segunda con las mismas características, 5 voltios y 60 Hz, pero con un desfase de 180 grados. Y nuestra señal triangular la tenemos, ya vamos a ver nuestra señal triangular. Tenemos que nuestra señal triangular tiene 12 voltios de amplitud y tiene 1200 Hz de 1.2 kHz, o sea 1200 Hz de frecuencia. Una señal triangular. Bueno, aquí vemos que esta parte de estas señales, estos pulsos que nos da el SPWM, pues nos arroja unas señales que son las entradas de los drivers. Aquí podemos darle play y podemos ver. Bueno, aquí podemos ver. Vamos a hacer una pausa aquí. Aquí podemos ver nuestra señal. Vemos nuestra señal. Estas son nuestras señales seno. Vemos que están desfasadas una de la otra. Estas dos, las de 5 voltios, y esta es nuestra señal triangular generada. Correcto. Ellas se modulan y nos dan unos trenes de pulso. Y esta señal que tenemos aquí es la señal en la salida del transformador. Ya vamos a explicar todo. Bueno, seguimos aquí adelante. Nuestras señales de pulso pasan por los drivers, y estos dan unas señales que van a ser utilizadas en la etapa de potencia y filtrado. Aquí en la etapa de potencia y filtrado podemos ver que nuestro circuito, cuando le damos play, vemos que está trabaja el voltaje, como es una señal senoidal que alterna entre voltajes positivos y negativos. Nuestros valores de voltaje varían, pero aquí podemos apreciar que trabaja entre los 12 voltios aproximadamente, y los eleva a los 120 aproximadamente. Vemos nuestro transformador. Aquí podemos ver nuestra señal. Vamos a ver primero nuestra señal. Vamos a darle play a nuestra señal. Deja que corran, que se vaya por lo menos un segundo para que nuestra señal nos muestre nuestra señal. Ver la señal generada antes de la elevación y la señal generada después de la elevación. Podemos comprobar las conexiones. Correcto. Vemos que maneja un voltaje pico y de 12 voltios. Correcto. Y por acá, aquí no nos va a mostrar los 120, pero aquí en el voltímetro sí lo podemos apreciar. Veamos los valores de nuestro transformador. Vemos que son los calculados, y los valores del filtro también son los calculados. Por ende, damos de que nuestra señal, nuestro circuito cumple con lo requerido. Le damos muchas gracias por su atención prestada y nos vemos en una próxima ocasión.